Entonces, vamos a continuar con la segunda parte de esta clase, 19 de mayo del 2022, grupo comisión de turno tarde. Vamos a analizar el trabajo que hicieron en pequeños grupos para poder conceptualizar y hacer una síntesis de las características más importantes del periodo de 9 a 11 años. Entonces, vamos a darle la oportunidad a los compañeros que estuvieron en la sala 1, donde tenían que analizar procesamiento de la información, desarrollo intelectual y desarrollo afectivo. ¿Quiénes quieren comenzar y compartir con el resto de los compañeros las características más importantes que encontraron? Profe, yo estaba en el grupo 1, Ajá. la sala 1. Bien. Bueno, en el cuadrito que dice procesamiento de la información pusimos Sí. habilidades motrices específicas, abiertas y cerradas. Bien, muy bien. ¿Y cómo podríamos? Porque fíjense qué interesante, ¿no? Ustedes dijeron habilidades motrices específicas abiertas y habilidades motrices específicas cerradas. Si uno las interpreta desde el procesamiento de la información, en esas habilidades y en los deportes en los que se usan esas habilidades, ¿dónde se pone el acento durante el procesamiento de la información? Yo creo que en las habilidades motrices cerradas, para que lo resalté, es como que el procesamiento de la información está centrado en lo que es la ejecución. Bien. Y después en las habilidades abiertas, sí. Como que la persona tiene que elaborar mucha información, ya que es una situación cambiante continuamente. Bien, muy bien. ¿Ustedes están viendo la pantalla ahora? ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Bueno, fíjense que estas la tienen, pero vamos a aprovechar lo que está diciendo María Belén y mirando la diapositiva. Tal cual, María Belén. Esto que vos señalás es lo que corresponde y es precisamente la diferencia de la dificultad que vamos a encontrar en el aprendizaje de las habilidades según sean cerradas o abiertas. Entonces, María Belén dijo, si las habilidades son cerradas, fíjense que es la diapositiva que tenemos ahí, ¿no? Si las habilidades son cerradas, el acento en el momento de procesamiento de la ejecución está ¿dónde? Dijo María Belén. ¿Dónde está? Decisión, En la profe. ejecución. En la ejecución, en la ejecución. Fíjense que las habilidades cerradas son las propias de ¿qué tipo de deportes? Psicomotores. ¿Y los deportes psicomotores qué características tienen? Que el entorno no es cambiante. El entorno no es cambiante, que esa es una de las características muy importantes, pero acuérdense que el parámetro para diferenciar los deportes psicomotores y los deportes sociomotores, más que el entorno, está dado por quienes, que justamente hace que los llamemos psico o sociomotores. Si por los intérpretes del deporte, sí, profe. Por los intérpretes, pero podríamos decir que más que por los intérpretes, ¿por qué? Por quiénes. ¿Qué pasa entre esas personas que están en ese deporte, Sebastián? En el psicomotor están, digamos, de una manera solitaria, como puede ser natación. Bien. Y están centrados en lo que ellos hacen, o sea, en lo que uno hace. Tal cual. Entonces, para sumar a lo que vos estás planteando, podríamos decir que entre los participantes de un deporte psicomotor no hay interacción motriz, ¿sí? Es decir, no hay interacción motriz. Ese es el parámetro más importante. Entonces, al no haber interacción motriz, ¿qué quiere decir que no hay interacción motriz? Que lo que hace el que va nadando, tomando el ejemplo que dice Sebastián, el que va nadando por el andarivel 1 no puede incidir en la ejecución del nado del que va nadando por el andarivel 2. A lo sumo, si el que va por el andarivel 2 va adelante y ve que el andarivel 1 lo pasa, podrá nadar más rápido y esforzarse un poquitito más, pero no es que si viene nadando Kroll
Los dos están nadando crawl, y cuando lo pasan, dice, no, voy a nadar mariposa porque voy a ser más rápido. No, a lo sumo podrá hacer lo que está haciendo de forma más rápida, pero no puede modificar el tipo de acción o de habilidad motriz específica que está haciendo. Por eso decimos que lo más importante, o lo que más compromiso tiene en estos deportes, es la ejecución. La decisión es más, una vez que alguien se tiró a nadar, ¿tiene distintas elecciones para tomar o lo único que hace es nadar? Es nadar, profe. Fíjense que ahí dice decisión única. Lo único que tengo que hacer es cuando voy a nadar es si lo hago más rápido o más lento, pero no es que puedo cambiar el estilo por la mitad de la prueba que estoy haciendo, ¿no? Y esto pasa lo mismo en la gimnasia. Una vez que tengo automatizada mi rutina no la puedo cambiar. O esto pasa lo mismo en salto en largo. Una vez que empecé a correr no puedo decir en la mitad del salto, bueno, ahora en lugar de suspendido voy a hacer caminado. No, ya está, toda mi vida entrené haciendo a lo sumo tengo que aprender otra técnica para cambiar. Entonces, lo más importante o el mayor compromiso en estas habilidades y en estos deportes está en la ejecución. Muy bien, María Belén, el acento que encontraron. ¿Y qué pasa en los deportes sociomotores? ¿Qué comentaste vos, María Belén? Como que el sujeto o el nene Sí. tiene que procesar más información, ya que el entorno es cambiante continuamente. Sí, pero además, fíjate que vos seguís poniendo el acento en el entorno, y yo estoy poniendo el acento en quiénes, además del entorno, Belén. No está mal lo que vos estás diciendo, yo quiero que le agregues algo más. Vos estás hablando del entorno y yo le dije a Sebastián que además, y a vos y a todos, que lo más importante además del entorno eran quiénes. Sociomotores. Ah, sociomotores, sí. Entonces, si son sociomotores, ¿qué pasa? ¿Quiénes son importantes? Quiero que lo piensen, no tiene sentido que se los diga yo, piénsenlo, si alguno lo Hay pensó. mucha interacción motriz, a Tal diferencia del cual, psicomotor. tal cual. Ahí Marcos puso en el chat también. Tal cual, eso es, ¿sí? No sé si fue Agustín, Tomás o quién lo dijo, o bueno, Marcos lo escribió, tal cual. La diferencia... Y puso que se centra en la toma de decisiones. Tal cual. Eso que está planteando Marcos es así y no contradice lo que está diciendo Belén, ¿eh? Lo que dice Belén está muy bien. Hay un entorno cambiante, pero lo que hace que ese entorno sea cambiante no es que lo juegan en lugares distintos. Por ejemplo, cuando yo estoy jugando al fútbol, no me cambian la cancha de lugar, ni me la agrandan, ni me la achican, ni le ponen pozo, ni le ponen montaña para que yo vaya corriendo, la pelota no se desplace. No, lo que hace que mientras que estamos en la cancha, la situación sea cambiante es que hay otros, algunos que son mis compañeros y que me están pidiendo que les pase la pelota, y otros que son contrarios y que no me quieren dejar ni avanzar ni pasar la pelota. Eso es lo que hace el entorno cambiante. Entonces, tanto para definir que un deporte es psicomotor como para definir que un deporte es sociomotor, y a partir de esos deportes definir que una habilidad específica de ese deporte es abierta o cerrada, lo que la determina es que ese deporte y esa habilidad se ejercite en un contexto de interacción motriz. Ese es el parámetro fundamental. Entonces, si no hay interacción motriz, no hay prácticamente información, no hay decisiones para tomar, y entonces el acento está en la ejecución. En cambio, si hay interacción motriz, pensemos en todos los deportes que tienen interacción motriz. A ver, nombrémoslos para pensarlos juntos. ¿Qué deportes tienen interacción motriz? Es decir, que lo que hace Pepitito modifica lo que hace Juancito, ¿sí? ¿Cuáles serían? Fútbol, hockey. Bien, fútbol, hockey, ¿qué más? Básquet, handball. Bien, ¿qué más? ¿Tenis? Tenis. Bien, Sí, tenis. ¿Taekwondo?
Sí, profe. taekwondo, boxeo. Bien, fíjense que estamos incluyendo deportes individuales, ¿sí? Porque no nos sirve la categoría de individual o de conjunto, porque en un deporte individual donde este boxeador le pega a este boxeador, o este taekwondista lucha con este taekwondista, o esta judoka lucha con esta judoka, por más que sea una contra una, son deportes sociomotores, porque lo que hace Pareto modifica lo que hace la coreana o la peruana o la rival. Lamentablemente ya Pareto no compite más, pero bueno, en su momento cuando iba a competir, lo que hacía Pareto modificaba como judoka lo que hacía la otra judoka y viceversa. Entonces, lo más importante para Pareto no era las tomas que sabía hacer de judo. Lo más importante, por supuesto que Pareto tenía que saber cuáles eran las tomas más adecuadas, y por supuesto que tenía que percibir qué iba a ser su rival para poder elegir qué toma hacerle. Lo más importante y lo que definía era que eligiese la toma, que la agarrase en el lugar donde iba a poder hacer mejor sujeción para poder ponerla de espaldas, y que aplicase todo lo que tenía que aplicar en el momento correspondiente para lograr el punto en esa acción. Entonces, por eso decimos que es la toma de decisión. ¿Mm? Lo mismo si pensamos, por ejemplo, en un jugador de fútbol. ¿Mm? ¿Qué es lo que es? Como siempre damos el ejemplo, aunque ahora está, vieron que no se le perdona una, ¿eh? Messi tiene una mala racha, juega un par de partidos mal y ya es él el peor de todos, ¿no? Ahora el Paris Saint-Germain se lo quiere sacar de encima. Bien, pero pensemos en Messi. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre Messi y el resto de los jugadores? ¿Lo que percibe? ¿La capacidad que tiene para correr? ¿O la elección de las jugadas y La toma de decisiones. tal cual, la toma de decisiones? Entonces, en los deportes sociomotores, el acento. Fíjense que siempre hablamos de acento, no decimos que un jugador de deporte abierto no percibe o no ejecuta o no se retroalimenta. Decimos que lo más importante es la toma de decisión. Porque, y acá viene el concepto que para mí es central, y si ustedes lo pueden captar, es muy valioso porque es el eje, porque la habilidad específica que yo elija va a estar determinada por la situación de juego en la que yo me encuentre. Por eso la decisión es lo más importante. En un deporte, si yo vuelvo para atrás, no, acá. En un deporte psicomotor, yo no elijo. Si soy nadadora de mariposa, lo único que nado cuando me tiro al agua es mariposa. Si yo soy una patinadora artística, cuando estoy patinando no elijo, porque la rutina la tengo recontra automatizada. Es más, cuando hago algo un poquito más alto, un poquito más bajo, un poquito antes, un poquito después de la música, fue, porque es tan automático y tan repetitivo lo que hago y lo tengo tan elegido previamente que cualquier alteración en esa ejecución puede modificar mi rutina. Por eso se llaman rutinas. En cambio, cuando yo soy jugadora de handball y estoy en la mitad de la cancha con la pelota en la mano, ¿qué hago? ¿Qué hago con esa pelota? La paso, salgo picando, ¿qué hago? O sea, tengo millones de cosas para hacer. Primero, puedo salir picando la pelota. Segundo, puedo ir a hacer un pase. Tercero, puedo ir a hacer, es más, si estoy cerca, puedo hacer un lanzamiento al arco. Entonces, tengo primero muchas posibilidades de acciones a tomar. Y después tengo muchas posibilidades de tipo de técnicas para usar. ¿Qué hago? Pase sobre hombro, pase bajo mano, pase de faja, pase con caída. ¿Qué hago? Entonces, por eso es tan importante. Y si voy a pasar la pelota, ¿a quién? Al que está más cerca, al que está más lejos, al que está marcado, al que está desmarcado. ¿A quién? Bueno, fíjense,
Por eso decimos que a diferencia de las habilidades, en estos deportes las técnicas son un fin en sí mismo. Yo hago ese deporte y esa técnica es parte central de ese deporte. Es más, a veces, por ejemplo, cuando yo soy un atleta de salto en largo, ¿qué hago? Salto en largo. Cuando yo soy un deportista que juega al básquetbol, ¿qué hago? Y puedo atacar, defender, y puedo hacer millones de habilidades. Puedo lanzar, puedo pasar, puedo fintear, puedo robar una pelota. Entonces, fíjense que en este caso, los deportes de habilidades abiertas, las técnicas son un medio para. ¿Un medio para qué? Para jugar. Para resolver una situación problema que es la que me plantea la situación de juego. Entonces, esto es lo central. Y ahora vamos a la pregunta inicial. Si yo de aquí en más, de los 9 años en adelante, cuando estamos pensando que quienes avanzan en su desarrollo motor van a ir modificando su procesamiento de la información. Por ejemplo, cuando lleguemos a la pubertad, ¿cómo voy a pensar el procesamiento de la información? ¿Podemos pensar que los púberes procesan la información de manera distinta que los nenes de 9 a 11 años cuando están aprendiendo un deporte? No. Lo que vamos a decir a partir de este momento, más allá de que cada persona va evolucionando en el procesamiento de la información y en la toma de decisiones, lo que vamos a decir es que de aquí en más, a partir de que los niños aprenden las habilidades motrices específicas, el procesamiento de la información va a depender del tipo de deporte al cual estén practicando. Entonces, y inclusive a veces ni tipo de deporte, a veces también el tipo de actividad motriz, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo en lugar de hacer un deporte voy a hacer danza, voy a bailar, ¿no? Folclore, voy a bailar tango, el tipo de figura que haga mientras que estoy bailando, no la voy a ir definiendo en función de la música, va a ser la música la que me va a ir marcando. Y si estoy haciendo, por ejemplo, en el caso del folclore, si estoy haciendo un deporte como el tango, no sé qué es lo que va a venir después, entonces va a ser mi compañero el que me va a ir marcando y mi compañero va a poder hacer, en función de lo que yo vaya ejecutando, la figura siguiente en ese baile. Entonces, ¿de qué va a depender el acento en la toma de decisiones? Ya no de un proceso evolutivo, sino del tipo de habilidad que yo esté haciendo. Es decir, que cada vez que yo esté haciendo una habilidad o una actividad sociomotriz, el acento va a estar puesto en la toma de decisión, y cada vez que yo esté haciendo un deporte o un tipo de actividad física con más acento en lo psicomotriz, va a estar puesto en la ejecución. ¿Se entiende esta diferencia? ¿O Mazo? ¿Se entiende, Brenda? Que te veo a vos, bien. Digo porque la veo a Brenda ahí, como vieron que queda ahí, veo algunos sí, otros Profe, no. entonces una palabra clave podría ser dependiente. Sí, ahí lo que uno podría poner es depende del deporte. En procesamiento de la información habría que poner depende del deporte. Y si quieren, en ese caso, psicomotores, ejecución, sociomotores, decisión. Y ya está. Y a partir de ahí, en todos los años, hasta que lleguemos a la vejez, podríamos poner lo mismo. Pero encontraron muy bien dónde está el acento. Bien, ¿alguna otra consulta acá sobre los deportes psico y sociomotores? Acá hay algo que a mí me parece muy interesante y que yo espero que ustedes lo hayan visto en enseñanza, en fundamentos de la enseñanza de los deportes. Yo no sé si están viendo, ¿quiénes están cursando fundamentos de la enseñanza de los deportes? Brenda, ¿quién más? Yo. Yo también. Bien, es lo de la Belén. táctica, ¿no? Lo de la técnica. Lo de
Sí, ¿y qué enfoque con quién le están cursando? ¿Con Demian? Con Diego. Diego Tonda. Con Diego Sí. Tonda. ¿Y qué enfoque le están dando al proceso de iniciación deportiva? ¿A la enseñanza basada en la comprensión? ¿A la enseñanza basada en la resolución de problemas? ¿Cómo lo están analizando? ¿Vieron el proceso de iniciación deportiva? Más o menos. Lo que él decía, más que nada, era que no se puede hacer siempre técnica como quieren algunos, más que nada al comienzo, Sí. sino que se inicia con juegos y para poder resolver distintas situaciones. Bueno, qué suerte, coincidimos con Diego, ¿sí? Bueno, justamente lo que yo voy a decir, que me encantaría que ustedes lo pudiesen ver en Fundamentos de la Enseñanza de los Deportes, porque yo se los voy a decir teóricamente, y la idea es que en esa materia ustedes lo pudiesen ver más prácticamente, es que mientras que en los deportes sociomotores, lo que yo les voy a ir enseñando a los nenes es la técnica de ese deporte. Por ejemplo, si yo soy profesora de atletismo o instructora de atletismo, y cuando hablo del atletismo, que fue mi deporte de base, ¿no? Y llega un nene al Parque de Domínico, donde yo me entrenaba, lo que le voy a enseñar a ese nene es por ejemplo, mi prueba era velocidad y salto en largo. Entonces, yo le voy a enseñar a correr, le voy a enseñar la partida, le voy a enseñar la técnica para que corra cada vez mejor. Y si quiero que me doy cuenta que es muy veloz, además le voy a enseñar, por ejemplo, el salto en largo. Cómo se corre, cómo se pica, cómo se salta y distintas formas de dominar el cuerpo en el aire para que pueda lograr mayor distancia. Es decir, que yo a ese nene le voy a ir enseñando progresivamente, luego de las cadenas motrices, las habilidades específicas del atletismo. En cambio, si yo soy instructora de voleibol, yo no le voy a enseñar, no voy a empezar el aprendizaje del voleibol enseñándole golpe de manos altas ni golpe de manos bajas. ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa como instructora de voleibol es que ese nene o esa nena primero entienda qué es el voleibol. ¿Y qué es el voleibol? Chachán, un juego. Bien. ¿Y cuál es el objetivo del voleibol? ¿Los pases? ¿Para qué? Lo más importante del voleibol no son los pases. ¿Qué es lo más importante del voleibol? Hacer picar la pelota en el campo contrario. Hacer como que no te escuché. Hacer que la pelota rebote o pique en el campo contrario. Tal cual. ¿Cuál es mi arco en voleibol? ¿Cuál es el piso, arco? tu cancha, ¿no? Mi piso. Mi piso. De mi lado, mi arco es mi piso. Y de tu lado, tu arco es ¿cuál? Tu piso. ¿Cuándo vos me haces un gol a mí? Cuando la pelota que vos tiraste cae ¿dónde? En tu piso. Bien. ¿Y cuándo yo te hago un gol a vos, Brenda? Cuando la pelota de su equipo pica en mi piso. Tal cual. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Y cómo empezamos jugando al voleibol? ¿Golpeando de manos altas? No, lanzando y recibiendo una pelota, un globo, un bollo de papel, lo que sea. ¿Y con qué le pegamos? Con lo que sea. Y lo que no tenemos que dejar es que lo que ustedes me tiran por arriba de algo caiga en mi piso y lo que yo les tiro por arriba de algo caiga en el piso de ustedes. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender como nenes que vamos a un club a jugar un deporte, en este caso de cancha dividida, ¿sí? Y de no invasión, sino de cancha dividida, porque esa lógica que tiene el voleibol es distinta a la lógica que tiene el básquetbol. Entonces, lo que tenemos que entender es que primero, todos los que estamos de este lado somos de un equipo, todos los que están de aquel lado son de otro equipo. Y que segundo, lo más importante que tenemos que resolver es que tenemos una regla, no tenemos que dejar de que la pelota pique en nuestro piso, que tenemos un tiempo que lo pondrá el profesor o nos ponemos de acuerdo, que tenemos un espacio de defender. ¿Cuál es el espacio de defender en el voleibol? El piso. No hay arco en voleibol, hay un piso, todo el piso es un arco.
que tenemos formas de ponernos de acuerdo, que será pasarnos la pelota, y que tenemos una forma de comunicarnos, que será gritando, y iremos diciendo cómo nos vamos organizando para que esa pelota no pique en nuestro piso, y que eso es lo que genera esos elementos que son constitutivos cuando empezamos a jugar para resolver ese problema, que es que la pelota no se nos caiga, nos genera una interacción motriz, que es la base de todos los deportes sociomotores. Y que entonces, entre nosotros tenemos que cooperar y nos tenemos que oponer a los del lado contrario, y que los del lado contrario tienen que cooperar entre ellos y tratar de que la pelota se nos caiga. Eso es lo primero que los nenes tienen que entender. Cuando los nenes y las nenas entienden que lo que tienen que hacer es correr en la cancha para evitar que la pelota se caiga, ya está. Ahí estamos en condiciones de enseñarles ¿qué? ¿Qué les tendríamos que enseñar ahí? Técnica. Ahí recién les tenemos que enseñar las técnicas. Entonces, eso es. Y lo mismo pasa con el básquetbol. Sobre todo en los deportes con cancha. ¿Vieron la división de los deportes por cancha dividida, cancha, invasión de cancha? ¿Eso lo vieron o están analizándolo desde otra perspectiva? Desde otra perspectiva, creo. Bueno, lo están analizando de otras perspectivas. Bien. Bueno, sería interesante que pudieran, a los que les interese este tema, que vayan a buscar distintas formas de iniciación deportiva. La idea es que justamente los chicos puedan ir aprendiendo los deportes, primero lo que se llama la lógica interna. Todos los juegos deportivos tienen una lógica interna. Y entonces lo primero que los chicos tienen que captar son los elementos de esa lógica interna y el problema a resolver. Por ejemplo, si yo pienso en el básquetbol, ¿cuál es el problema a resolver? Encestar. Tal cual, encestar. Ese es mi objetivo. ¿Y cuál es el problema que tengo? Yo tengo que encestar en el cesto del otro. ¿Y cuál es el problema que tengo que evitar? Que me encestar saque en la el pelota. lugar. Tal cual, ¿sí? Bueno, ya está. Bien, ¿cuál es la regla? ¿Puedo correr con la pelota en la mano? No. No, pero cuando sos niño supongo que lo podés dejar. Sí, a veces puede hacer 1 o 2 pasos con la pelota en la mano, ¿sí? Pero en general, en los deportes de pelota, que la pelota va en la mano, no se puede correr con la pelota en la mano, excepto en cual. Que se corre Handball, profe. en El rugby. en el rugby. En el rugby es en el único que se puede correr con la pelota en la mano, pero no se la puede pasar ¿hacia dónde? ¿Hacia atrás? No. Hay que pasarla hacia adelante, atrás. no. Se puede correr hacia adelante, pero hay que pasar la pelota hacia atrás. Bueno, eso es lo primero que los nenes tienen que entender. ¿Sí? En el básquetbol mi objetivo es encestarla y evitar que vos me encestes. En el fútbol mi objetivo es meterla en tu arco y evitar que la metas en mi arco. En el handball lo mismo, es muy parecido. En el rugby yo tengo que tratar de pasarla, o sea, apoyarla detrás de tu zona y vos detrás de la mía, o patearla por arriba de la H. Bueno, eso es lo que tengo que entender. ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cuáles son las reglas? ¿Qué se puede y qué es lo que no se puede? Una vez que los chicos captaron la lógica interna, recién ahí tiene sentido empezar a aprender las habilidades motrices específicas. Entonces, si no, empezar al revés, como les planteó el profesor Tonda, empezar enseñando las técnicas y después querer enseñar a los chicos en qué momento aplicarlas, es un error. Es decir, que un nene sepa hacer una entrada en bandeja y no sepa en qué momento la tiene que aplicar, desde la forma en la cual yo concibo la iniciación deportiva, es un error. Lo mismo que enseñarle a un nene a hacer un golpe de manos altas, un golpe de manos bajas en voleibol, sin que ese nene, que por ejemplo es lo que nos pasa a las mujeres en las escuelas en general, ¿no? Que no tenemos tanta experiencia previa en mirar juegos deportivos, que aprenda esa técnica y no sepa en qué momento usarla.
¿no? O que se quede, sabe golpear de manos altas, pero se queda esperando a ver que viene la pelota, la ve pasar y no mueve las piernas para ir a atajar esa pelota, recibirla, golpearla con lo que sea, que hoy en día hasta se puede golpear con el pie en voleibol. Bueno, esa es la idea del aprendizaje de los deportes sociomotores, y esto sería, a diferencia de los deportes psicomotores, los que los chicos tendrían que aprender antes de aprender las técnicas específicas. Y por supuesto esto que es la lógica de la lógica, ¿no? La lógica de cualquier deporte de cooperación y oposición. ¿Qué hago cuando tengo la pelota y qué hago cuando no tengo la pelota? ¿Cuáles son los principios del ataque y cuáles son los principios de la defensa? Esto lo tienen, fíjense, o sea, cuando tengo la pelota, ¿qué tengo que hacer? Conservarla, avanzar, convertir. Cuando no tengo la pelota, lo que tengo que hacer es recuperar, evitar y proteger el arco para que el otro no convierta. Hasta que los chicos no me demuestran que son capaces de resolver o que comprendieron cuáles son los principios del ataque y cuáles son los principios de la defensa, no tiene ningún sentido que yo les enseñe las técnicas. Que jueguen con las cadenas motrices, pueden jugar tranquilamente a atacar y defender. Cuando son capaces de atacar, cuando saben qué tienen que hacer cuando tienen la pelota en la mano, y cuando saben qué tienen que hacer cuando perdieron la pelota, y siguen jugando, y reconocen que lo más importante no solamente es atacar, sino tratar de recuperar la pelota, que es el primer principio de la defensa, ahí ya están en condiciones de aprender cualquier técnica específica de cualquier deporte. Bueno, lo digo así muy enfáticamente porque creo que es hora de que aprendamos a enseñar los deportes, sobre todo en este momento, ¿no? Bien, y justamente, bien, este cuadrito me gusta mucho, ustedes lo tienen, fíjense cómo está en los 3 momentos de procesamiento de la información, dónde está el acento en un tipo de habilidades y dónde está el acento en otro tipo de habilidades. Bien, muy bien, entonces con el procesamiento de la información. Entonces, si nosotros tuviésemos que hacer una síntesis, ¿sí?, de cuál es el aprendizaje más importante o lo más importante que se da en este momento, de 9 a 11 años. ¿Qué dirían ustedes, todos en general? ¿Qué es lo más importante que se aprende? ¿Cuál es esta? ¿La etapa de qué? De afianzamiento. Sí, es una etapa de afianzamiento, y ese afianzamiento te permite aprender ¿qué? ¿De quiénes estamos hablando? ¿De qué proceso tan importante estamos pensando? Fíjense que estamos hablando del aprendizaje de los deportes y que estamos hablando del aprendizaje de las técnicas de los deportes. Por eso es que muchos plantean que justamente esta etapa es una etapa de, digamos que es la mejor etapa del aprendizaje motor. Claro, es la mejor etapa del aprendizaje motor, porque lo que vamos a ver es que esto está acompañado no solamente de toda esta mejora en específicamente las capacidades de ejecución, sino que tiene que ver con otras características que ustedes nos van a ir contando, el resto de los grupos nos va a ir contando. Entonces, por un lado, desde el procesamiento de la ejecución, de la información, ya vimos los acentos. ¿Qué pasa con el desarrollo intelectual? ¿Qué dice este grupo sobre el desarrollo intelectual? En la parte de periodo pusimos Sí. afianzamiento lógico concreto. Ajá. Entre 6 y 7 años. Lo que Bien. resalté del texto fue Sí. que en el niño las operaciones concretas permiten al pensamiento descentrarse. Bien. El niño empieza a utilizar la lógica y a ser más independiente de los aspectos perceptivos. Excelente. Su pensamiento se vuelve más móvil y obedece leyes propias. Muy bien. Muy bien, esa explicación está perfecta, María Belén. Y esto que vos señalás de cómo
se va dando una mejora en las operaciones lógico-concretas o las operaciones concretas, es lo que justamente señalamos cuando hicimos el repaso de 6 a 8, que en esta etapa se afianza el pensamiento operatorio concreto. Y sobre todo, por todo esto que vas señalando, ¿no? Cómo se va descentrando, cómo va abandonando las características del pensamiento preoperatorio, y sobre todo, dado que se va mejorando la capacidad de pensar de manera concreta, también se van mejorando esto que yo planteé antes que no podía ser, que son las, como operaciones concretas, las conservaciones, ¿no? La conservación del volumen, la conservación de la masa, la conservación de la cantidad, va afianzando porque su pensamiento cada vez opera de manera más lógica. ¿Y qué podemos decir desde lo afectivo? Estabilidad afectiva en la vida del niño. Estabilidad afectiva, a ver, esperen que busco acá. Estabilidad afectiva, a ver, y ahí, ¿qué habría que decir de la afectividad? Además de estabilidad afectiva, ¿qué empiezan a aparecer? ¿Qué empiezan? Acá dice, se debilitan unos lazos y se afianzan otros. ¿Qué lazos son los que se debilitan y con quiénes se empieza a tener más vínculo? Profe, ¿se fortalecen los equipos en bandas? Bien, se fortalecen los equipos. Es más, si uno ve la bibliografía, que es una palabra que nosotros mucho en Argentina no usamos, en la bibliografía dice, esta es la edad de las pandillas. No, porque uno siempre piensa que la pandilla piensa en los maras, piensa en Centroamérica y todas las pandillas relacionadas con actividades delictivas o de narcotráfico y demás. Bueno, en este caso, cuando se piensa en las pandillas, que es un nombre en realidad genérico y de la bibliografía de la psicología, tiene que ver con esta, ¿qué es la pandilla? Es más, Son sus pares. Sus pares. ¿Y por qué es posible que empiecen a formarse y agruparse con sus pares? Piénsenlo desde lo intelectual y piénsenlo también desde lo afectivo. Dijimos que de 6 a 8 va abandonando ¿qué? ¿O termina de abandonar qué? El egocentrismo. Tal cual, abandona el egocentrismo y entonces puede interactuar mejor con sus pares, porque ¿qué dijimos además de descentrarse? ¿Qué puede hacer su pensamiento? La reversibilidad. Tal cual, la reversibilidad. ¿Por qué? ¿Quién es el que contestó? Que no te veo acá. Yo, Agustín. Agustín, bien, no sabía si era Agustín o Tomás, porque no les reconozco, acá no me aparecen las que tengo ahí. Bien, Agustín, la reversibilidad, ¿qué quiere decir la reversibilidad? Que es la base de las operaciones concretas. No te pego porque como me puedo poner mentalmente en tu lugar y afectivamente en tu lugar, yo sé que si yo te pego, vos me podés ¿qué? Pegar. No te insulto porque vos me podés insultar. Cuando estamos jugando, no te empujo para sacarte la pelota porque sé que vos me podés empujar. Entonces, ¿por qué puede empezar a vincularse con otros? Precisamente porque al abandonar el egocentrismo puede establecer mejores lazos con sus pares. Gracias a la descentración, a la reversibilidad y a la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. ¿Y todo eso a qué da lugar? A que uno pueda empezar a ver que los chicos son capaces de qué. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes van a la plaza y ven nenes de 5 jugando solos entre ellos? ¿Poniéndose de acuerdo para jugar a algo juntos? No. No. En cambio, uno va a la plaza o pasa por un descampado donde hay algunos chicos, o si hay una canchita, ¿ve a nenes de 9, 10 años jugando entre ellos? Sí, profe. No. Sí, ¿por qué? ¿Y hay algún adulto que los esté organizando? No.
Ya está. No, porque ya pueden Ya, sí, definir reglas, ¿no? ya Entre ellos mismos. pueden, tal cual. Empieza a ver, porque la afectividad va de la mano de la evolución de la moral. Acuérdense que de 6 a 8 estaba en un proceso de transición, en cambio de 9 a 11 hay un afianzamiento de la moral autónoma y empieza a internalizarse la norma y empieza esta posibilidad de empezar a cooperar sin que los adultos le estén señalando permanentemente qué es lo que tiene que hacer. Por eso también decimos que de 9 a 11 es la mejor etapa para empezar a practicar deportes sociomotores. Porque si bien de 6 a 8 puede aprender las técnicas, la realidad es que todavía está en una transición hacia la autonomía. En cambio, el de 9 a 11 ya sabe que puede y que no puede. E inclusive se pone muy estricto con los entrenadores cuando uno deja pasar faltas, ¿sí? Son muy estrictos los chicos de 9 a 11. Y si se dan cuenta que uno no está aplicando bien el reglamento, hasta se pueden enojar, pueden armar, si no, profe, porque usted les cobra siempre a ellos, usted los deja que ellos hagan trampa. ¿Por qué? Justamente por esto, porque hay una internalización de las normas y de las reglas. Entonces, por un lado, esta idea de formar las bandas, las pandillas, los grupos, y esto se da no solamente entre los varones, que tienen más autonomía en general en las casas, que los dejan salir a jugar, ¿sí? Por todo el temor que hay a la seguridad y, bueno, y la posibilidad de abusos más que nada con las nenas, pero que también se dan en las nenas, ¿no? Fíjense que esto inclusive se refleja en los programas de televisión, las divinas y las populares, como las nenas se juntan y se reúnen en una casa, no van a la plaza en general solas, pero bueno, se reúnen en una casa para jugar, para hacer coreografías del programa de moda, ¿no? Y replicar a veces parte de esa cultura que bueno, que lamentablemente en algunos momentos también suele ser bastante nefasta, pero bueno. ¿Se entiende esta idea de qué pasa con lo intelectual y qué pasa con lo afectivo con el de 9 a 11? ¿Dudas sobre eso? Profe, a mí me queda una duda en la parte de desarrollo intelectual, en Sí, la parte Belén. del cuadro que dice táctica juego. ¿Qué Bien. sería iniciación en deportes psicomotores y sociomotores? Sí, sí. Y previo a eso también podríamos poner iniciación deportiva y también el tipo de juegos que se juega en este momento son todos los juegos reglamentados. ¿Qué son los juegos de reglamentados? Ahí podrías poner toda una lista, que son los juegos fundamentadores, los juegos de iniciación, los juegos, tienen otro nombre que no me sale ahora, fundamentadores. Bueno. Profe, ¿también puede aplicarse los de carácter rítmico? Sí, también puede haber juegos de carácter rítmico, pero yo estoy pensando en estos que está planteando Belén como juegos sociomotores. Genéricamente, acá, a diferencia de los juegos por bandos, cuando hablamos de juegos reglamentados, son juegos que ya empiezan a tener mayores cantidad de reglas, ¿no? Como se juegan en espacios delimitados. Es más, hay juegos de esta etapa que inclusive pueden tener reglamentos hasta más complejos que de los deportes federados, ¿no? Si yo les digo, bueno, vamos a jugar una toma de la Bastilla, un aro móvil, una defensa del círculo, que son todos juegos previos, no me salía, juegos predeportivos. Esa es la otra, algunos lo llaman juegos fundamentadores, predeportivos, juegos de iniciación deportiva, juegos reglamentados, pero que tienen que ver con esto. Son todos juegos que preparan a los chicos, a veces con adecuaciones de la normativa de los deportes formales, de los deportes federados, para el aprendizaje progresivo de distintas prácticas deportivas. Y algo que no me quiero olvidar de comentar, que no lo voy a pasar ahora, pero que para mí es muy importante, que ustedes lo tienen en el aula, es que hace unos días fue la semana del bullying, ¿sí?
Y yo subí, no me di cuenta estaba oculto, pero yo ya lo había subido, hubo toda una campaña, sobre todo en España, de campaña España, de lucha contra el bullying. Yo subí un video muy lindo, que les voy a pedir que por favor entren al aula y lo miren. Muy, muy interesante. ¿Y por qué lo traigo? Porque justamente uno de los grandes problemas, por eso yo hablaba antes, cuando estaba mencionando qué pasa con las nenas, y este tipo de prácticas que a veces, yo hablaba de las divinas y de las populares, ¿no? Eso que fue tan famoso en un momento en la Argentina con el programa Patito Feo, y que bueno, y que siempre se replica, ¿no? Con Yo Soy Luna, con Tini, bueno, y con todas las que atraviesan, las que somos mujeres, sabemos que siempre hay las diosas, ¿no? Y las otras que no responden a los valores de belleza hegemónica, ni bueno, y podríamos hacer todo un análisis sociológico que no viene al caso en este momento, pero lo que sí empieza a pasar acá también es cómo suelen empezar a diferenciarse los chicos en función de sus distintos atributos, que podría ser su belleza, su destreza física, su dominio intelectual, y bueno, y a partir de eso, cómo pueden ser objeto de burlas y de discriminación por parte de sus pares. En muchos casos, alimentados por los padres. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo quienes trabajamos en el campo de la actividad física y el deporte, para evitar que esas situaciones se den en el campo de nuestro hacer. ¿Por qué? Porque a veces los profesionales que estamos a cargo de los grupos no nos damos cuenta y fomentamos la discriminación, ¿no? Al que es menos habilidoso lo vamos dejando a un costado, no le vamos dando espacio, no lo ponemos porque queremos ganar el partido, si alguien lo gasta, lo dejamos pasar, y bueno, y eso puede generar mella no solamente en la autoestima, que es fundamental, y en la confianza que los chicos tengan de sí mismos, sino en la percepción que tengan de sus propias habilidades motrices. Así que mucho cuidado, porque así como es un momento, justamente el tema de la pandilla, quién forma o no forma parte de ese grupo, y qué pasa con este grupo que se pelea con este otro, o que deja fuera a quienes no quieren y lo discrimina, o empiezan a hacer este tipo de prácticas de dominio, sometimiento de los compañeros. Y los adultos somos responsables. Los adultos no tenemos que mirar para otro lado, porque todos los que atravesamos en algún momento una situación de bullying sabemos lo que eso generó en nosotros y en la constitución de nuestra subjetividad. Bien, avancemos un poquitito más rápido. Entonces, toma de decisiones, procesamiento de la información, desarrollo intelectual, desarrollo afectivo. ¿Algo más? ¿Listo? Vamos a la sala 2. ¿Qué dice la sala 2 sobre lo perceptivo? Ahí voy, profe. Voy a hablar yo por el grupo 2. Bien. Ay, que no me acuerdo dónde lo encontré. Nosotros nos tocó Sí. perceptivo, crecimiento y maduración. Perfecto. ¿Qué decimos de lo perceptivo? Bueno, en cuerpo, Sí. para nosotros es representado. Bien, fíjate, acá lo puse, acá estoy Ahí lo veo. afianzando remarcando lo que está diciendo Brenda. Muy bien, Brenda, cuerpo representado, perfecto. ¿Qué más? En espacio, Sí. pusimos que euclidiano. Bien, vos sabés que acá yo qué bueno que lo traes, porque más que euclidiano, que ahí está un poco confuso en el texto, podríamos empezar a pensar en un espacio euclidiano más hacia la pubertad. En esta etapa todavía deberíamos hablar de un espacio, no está en esta diapositiva. En esta etapa todavía deberíamos hablar de un afianzamiento del espacio proyectivo, ¿sí? Bueno.
Eso Afianzamiento. corríjanlo porque ven que dice evolución. Fíjense acá. Claro, acá nosotros dice. lo decíamos Sí, porque justamente en el texto y acá también dice, desde sí, los Que es una 9 años, evolución, desde sí. los 9 claro. años, claro, se produce la evolución de nociones de espacio proyectivo a espacio euclidiano. Diana. Yo lo que diría, miren, esto porque eso lo voy a tener que corregir en el texto. ¿Por qué? Porque para alcanzar el espacio euclidiano, que es un espacio una noción de espacio muy abstracto, se necesita un pensamiento operatorio formal. Y esta etapa es la de afianzamiento del pensamiento operatorio concreto. Claro, sería Entonces, más afianzamiento, porque en el texto dice como que pasa de un estado a otro. sí, pero eso está, yo les pediría que eso después me voy a meter en el texto y lo voy a corregir. En realidad Ahora acá ya debería, lo marqué yo. bien, marcalo Brenda y digamos que en este periodo lo que se produce es un afianzamiento de la noción de espacio proyectivo. Discúlpenme un minutito que me está sonando el teléfono, si no lo, No hay problema. esperen, ¿eh? A ver, sí, esperen, a ver cómo hago para silenciarme. Esperen, opa. Muteate, Gla. Sí, espera por eso. Ahí está volviendo la profe. Encima para preguntarme por alguien que no vive más acá. Bien. Bueno, a ver si ahora lo puedo compartir. Bueno, si no lo puedo, espérenme un segundito, porque como lo dejé de compartir, acá lo pongo. Esperen, voy acá está, ahora sí. Bueno, ahora se ve, ¿no es cierto? ¿Compartido? ¿Bien? Sí, yo te Bueno. estaba hablando y estaba muteada. Ah. Cuando estás compartiendo Sí. y vas para abajo con el mouse, podés mutearte sin dejar de compartir. Lo que pasa que, ¿sabés por qué, Maru? Como lo tengo, viste que lo tengo con esa función que a veces hasta que busco, por ejemplo, ahora le estoy dando para arriba, me aparece, está compartiendo la pantalla y busco, y no va más arriba para encontrar el icono. Ah, bien. A veces no me deja, por eso es que, bueno, por eso es que termino recurriendo a esto de dejar de compartir. Bueno, ahora continuemos entonces, aclarado esa idea, ¿sí? Estamos afianzando el espacio proyectivo, y al euclidiano vamos a entrar en la pubertad con el Bien. pensamiento operatorio formal. ¿Qué decimos de el crecimiento y la maduración? En la maduración pusimos estable Bien. y en el crecimiento regular. Muy bien, está perfecto. Y saben que acá habría que hacer una aclaración que yo no sé tampoco si eso está muy explicitado. Acá tenemos que tener en cuenta que las nenas empiezan ¿con qué? A los 10 años. ¿Qué proceso? Muchas nenas empiezan ya a los 10 años, con un proceso que vamos a ver fundamentalmente, que es el causante de la pubertad. Lo vimos. Desarrollo sexual, maduración Sí, sexual. el desarrollo sexual. Agustín, ¿hablaste? Sí, Sí. el desarrollo sexual. Fíjense que en este periodo, justo en la mitad de este periodo, hay algunas nenas que ya empiezan con la maduración sexual. ¿Sí? Entonces, eso anótenlo, ¿no? Inicio de madurez sexual de las nenas. No pico de crecimiento, ¿eh? Está bien, Brenda, el crecimiento sigue siendo regular, porque a pesar de que las nenas empiecen con la madurez sexual, todavía no va a haber pico de crecimiento. El pico de crecimiento se va a dar en la pubertad para las nenas. Y en algunos varones se va a dar en la pubertad. Los varones tienen una pubertad mucho más larga, ¿no? Las nenas terminan la pubertad antes, pero los varones van a tener una pubertad más larga. Entonces, ahí, acá tenemos una diferencia. Los varones van a estar durante todo este periodo sin ningún cambio en su maduración, pero las nenas ya están iniciando la madurez sexual. Pico de crecimiento no hay crecimiento regular para todos.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con la osificación y qué pasa con la mielinización? Sigue habiendo... Eso yo no noté nada. No sé Bien, si no mis compañeros anotaste. Profe, no sabía si antes de seguir podía hacer una pregunta Dale, acerca de lo de la organización espacial bien, y lo del tiempo. bien. No, más que nada sobre el cuerpo y el tiempo, A ver, porque no entendía cuando dice que deja de ver el cuerpo como una superficie, bien, tal porque cual. descubre Qué buena pregunta, que eso se empezó a dar de 6 a 8, pero se afianza acá. Gracias a que se afianza el espacio proyectivo y gracias a que se van logrando las nociones de conservación y de volumen, los chicos son capaces de empezar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que de 3 a 5 se veía el espacio plano en 2D, alto, ancho y demás? A partir de 6 a 8 se empieza a lograr la tercera dimensión, que es la profundidad. Y a partir de 9 en adelante, eso se afianza porque se capta la noción de volumen. Entonces los chicos, en lugar de percibirse a sí mismos como si fueran una figurita, empiezan a tomar noción de su propio cuerpo, que su cuerpo tiene volumen, que ocupa un lugar en el espacio, y además empiezan a captar todas las nociones perceptivas, por ejemplo, de proyección, de ángulo y demás, que son tan importantes para todo lo que tiene que ver con el manejo del propio cuerpo en una cancha, con compañeros, con rivales y demás. Claro, Entonces, yo en un borrador que hice el otro día había puesto eso, sí, perdón, sí, la capacidad de análisis sí, y percepción en aumento. bien. Y tiene que Sería ver esto. con eso, Brenda, ¿sí? Cómo se van Sí. afianzando las nociones proyectivas, ¿sí? Y la Sí. posibilidad de percibirse con un determinado volumen. Bien, algo más entonces bueno, y de la osificación, piensen que todavía va a continuar, la osificación va a continuar hasta más de 20 años, o sea que todavía sigue en proceso de osificación. Bien, y algo que es muy importante de aclarar ahí es que va avanzando la mielinización de la corteza, ¿sí? Justamente como va avanzando la mielinización de la corteza, es que se puede dar algo que van a decir los compañeros del último grupo. Compañeros del último grupo, y con esto vamos a ir terminando, capacidades coordinativas condicionales y habilidades. ¿Qué pasa con las capacidades coordinativas? Perdón, profe, antes que empiecen los Sí, chicos. A mí me quedó una duda en tiempo, que sí, dice que proyectan a futuro sí, y, a ver, reflexión en dos direcciones temporales, hacia futuro y hacia atrás, sería la memoria de evocación. tal cual. Lo que pueden empezar a hacer los nenes de 9 a 11 años es manejar las 3 dimensiones del tiempo. ¿Cuáles son las 3 dimensiones del tiempo? Para atrás, Pasado, ¿qué fue? Lo que pasado, está pasado. Lo que estamos viviendo ahora es que, presente y y futuro. lo que todavía no estamos por vivir es que el futuro. Esa captación de esas 3 dimensiones temporales se alcanza recién a partir de este momento. ¿Sí? Bien. Porque previo a eso los nenes viven solo en el presente, pueden recordar algunas cosas del pasado y les es muy difícil pensar en el futuro. En cambio, a partir de los 9, 10 años en adelante se pueden manejar las 3 dimensiones del espacio. ¿Mm? Bien, Perfecto. vamos entonces a los que Profe, ahí tienen... cuando dice, perdón, Sí, cuando dice reconstruir el pasado, ajá. ¿hace referencia a lo de retroalimentación o no? Sí, la retroalimentación también es una forma de reconstruir el pasado, pero fundamentalmente con lo que tiene que ver es con que uno puede evocar y empieza a tener recuerdos que son más difíciles de poder tener antes de los 5 o 6 años, ¿no? Fíjense que si ustedes miran para atrás de qué cosas se acuerdan, se pueden empezar a acordar de justamente de las cosas que les pasaron a lo sumo en la salita de 5, en el primer grado de la primaria. Es difícil que uno pueda acordarse de cosas anteriores, ¿no? Tienen que haber sido muy traumáticas, o hay que hacer todo un proceso de introspección muy difícil, a veces inclusive recurriendo a técnicas de otro tipo, pero que uno ya empieza a tener memorias a partir de los 6, 7 años en adelante.
Vamos entonces a los 3 temas que nos faltan, que son las capacidades coordinativas, condicionales y las habilidades. ¿Qué pasa con las capacidades coordinativas? ¿Qué podríamos decir? Hablo yo, profe. ¿Sí? Hay un progresivo en el aprendizaje motor y en el rendimiento. ¿Por qué? ¿Y cómo se Eh, llama a eso esa característica de mejora del aprendizaje motor? ¿Qué podrías decir, Sebastián? Porque aprenden nuevas formas motrices. Bien, Decían una parte que con más rápido y con más éxito, digamos. bien. Y a eso le pone una palabrita. Aprendizaje de... No me acuerdo, profe. Bien, aprendizaje de entrada. A eso de mirar. Yo te veo a vos picando una pelota o te veo haciendo una entrada en bandeja. Te lo vi. No me lo explicaste. Te lo vi. Agarro una pelota, pico y entro en bandeja como vos. Y vos decís, ¿qué pasó con este pibe? Es un genio. ¿O esta piba es una genia? No. Eso es producto de que, gracias a que va avanzando la mielinización de la corteza, tengo mucha experiencia motriz y soy capaz, tengo mejor representación de mi propio cuerpo, sumo lo perceptivo, sumo lo coordinativo, sumo la mielinización, sumo todas las habilidades que ya domino, miro algo y lo aprendí. Eso se llama aprender de entrada. ¿Mm? Y es una capacidad, por eso se dice que esta es la mejor etapa del aprendizaje motor de la niñez, ¿no? Después uno va a tener otra etapa de muy buen aprendizaje motor en la adolescencia, pero esta es la mejor etapa del aprendizaje motor de la niñez. Precisamente por esto, porque desde la mielinización está avanzando hacia la corteza, tengo una buena percepción de mí, soy capaz de captar, es decir, de captar las cosas como son, porque estoy descentrado, veo la realidad tal cual es, tengo mucha experiencia motriz y mucho dominio de mi propio cuerpo, veo algo, aunque sea difícil, lo vi y lo puedo hacer tal cual como lo vi. Aprendizaje de entrada. ¿Mm? Así se llama, Sebastián. Bien, ¿qué más desde las capacidades coordinativas? ¿Mejoran o no mejoran? ¿Qué les parece? ¿O qué pusieron? Sí, profe, mejoran. Por ejemplo, diferenciación y ajuste, Ujú. porque mejora las extremidades gracias a la mielinización. Tal cual, tal cual. Todas las capacidades coordinativas mejoran. Justamente esa posibilidad de aprender de entrada se ve beneficiada por la mejora de todas las capacidades coordinativas. ¿Mm? Muy bien. ¿Y qué pasa con las condicionales? Hay un aumento en la fuerza, profe, Sí, que se refleja en las piernas y en los brazos. muy bien. Después es una etapa, digamos, de apogeo para la resistencia. Se puede estimular, se puede trabajar Bien, la resistencia. Y hay un aumento de la hipertrofia. sí. ¿Y qué capacidad es la que mejora mucho, mucho, mucho? Que hasta ahora no la había... Velocidad, profe, La la velocidad. velocidad, la velocidad. Ustedes saben que se dice, ¿eh? Se dice que si uno quiere saber si alguien va a ser velocista, este es el momento para identificarlo. Que es más, todo lo que se pueda mejorar en la velocidad, se lo va a mejorar a partir de la mejora de la técnica y a partir de la mejora de la fuerza. Pero que la capacidad de ejecución de una cíclica de movimientos de alguien, este es el momento donde se alcanza esa máxima capacidad de repetición, por ejemplo, de movimiento de las piernas, esa capacidad para correr se alcanza en este momento. Y entonces que todo lo que esa persona pueda mejorar durante la pubertad y la adolescencia y de la adultez va a ser en función de otros componentes de la velocidad, como son la fuerza, la potencia, la técnica y demás. Entonces, este es el momento donde mayor desarrollo de la velocidad podemos alcanzar. ¿Qué También, más? profe, Sí, decía de la flexibilidad.
¿Qué pasa con la Eh, flexibilidad? que también se encuentra, es una etapa que se encuentra en su apogeo. Sí, y Se acá, puede- acá habría que ponerle así a los entrenadores: danger, alarma, la roja, roja. ¿Sí? Si estás trabajando con nenes en este momento y con nenas en este momento, dale a la flexibilidad, porque se viene la pubertad y con la hipertrofia muscular, producto de la madurez sexual, los músculos se van a hipertrofiar y van a ir perdiendo en elasticidad. Entonces hay que ejercitar mucho, hay que preparar muy bien sobre todo a las nenas que ya están entrando en la pubertad, y a los varones para mantener con muy buenos niveles de elasticidad y de movilidad articular. ¿Qué más decimos de las habilidades? Ya lo dijimos, pero repitámoslo. ¿Qué habilidades se aprenden en este momento para cerrar con esto? ¿Qué habilidades dijimos que se aprendían en este periodo? Habilidades motrices combinadas, profe. ¿Cuáles? Las específicas. específicas. Las específicas o técnicas deportivas, ¿sí? Sin embargo, está bien lo que dice Sebastián. En realidad, en esta etapa, nada de empezar con las específicas, sino ejercitamos mucho previamente las combinadas. Entonces, pero esta etapa de 9 años en adelante es la que pensamos como propia para el aprendizaje de todas aquellas acciones que nos van a permitir aprender los deportes. Bien, ¿alguna duda? ¿Más o menos les queda una idea de este periodo? Sí, profe. Bien, ¿cómo se lo llama? Por ejemplo, hay un autor que es el que yo sigo, que por suerte el otro día, más allá de los años que han pasado desde la publicación de su libro, lo siguen revalorizando por sus investigaciones, que es Meinel y Schnabel. Meinel dice que esta es la etapa de oro del aprendizaje motor, ¿no? Y lo que decían justamente en estas jornadas en las que estoy participando, hablando de las fases sensibles y los periodos críticos del aprendizaje, lo que señalaban, como nosotros venimos diciendo en esta materia, por eso yo participo para ver si estamos actualizados o no, lo que señalaban es que esta es la mejor etapa del aprendizaje motor en la niñez. Eso es lo que tenemos que aclarar, ¿no? Etapa de oro de la niñez. Y que luego, afortunadamente, vamos a tener otras etapas, pero que esta es central porque justamente lo que vamos a lograr es el dominio y la confianza que tengamos sobre nosotros mismos. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Sí? Con respecto a las orientaciones didácticas, Bien, con respecto a las orientaciones didácticas, lo que les propongo es que las lean bien leídas. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar de una manera si soy un entrenador de deportes psicomotores, y tengo que trabajar de otra manera si soy entrenador de deportes o instructor de deportes sociomotores. Si yo soy entrenador de deportes psicomotores, lo que me voy a preocupar es que los chicos que vienen a aprender natación, gimnasia, atletismo, patín, deportes psicomotores, tienen que aprender muy bien las técnicas. Y mi preocupación ahí va a ser cómo hacer situaciones de juego para que los pibes no se aburran y se vayan. Se los digo porque dedicarse a un deporte psicomotor es muy duro para un niño, porque bueno, porque en realidad es todo el peso del aprendizaje está en vos, y si no conformás buenos grupos de entrenamiento y te vas haciendo de amigos, aunque no hagan las mismas pruebas y aunque no estén en la misma categoría que vos, es muy difícil de sostener. Y si vos sos entrenador de un deporte sociomotor, lo primero que tenés que entender es que vos lo que necesitas es que tus futuros jugadores entiendan de qué se trata el deporte que les vas a enseñar. Entonces vuelvo a insistir que el camino es de la comprensión y de la resolución del problema, entender que cualquier deporte sociomotor es primero un juego, y que una vez que les enseñaste la lógica interna, luego te dediques a que aprendan las técnicas.
Si vos querés empezar por las técnicas, como se enseñaba en la década del 80, cuando yo aprendí a enseñar actividad física y deportes, estás 40, 50, sí, 40 años atrasado, ¿sí? Porque hoy todo lo que se ha investigado te dice que tenés que empezar a enseñar los deportes sociomotores como juegos. Entonces, si alguien les enseña a ustedes que tienen que empezar por las técnicas, no le digan esto, pero vayan a leer donde les planteen otro tipo de camino para el aprendizaje de los deportes sociomotores. Así que bueno, y después por supuesto hay muchísimo para decir. Nosotros acá en esta materia damos solo algunas orientaciones porque ustedes tienen una materia específica ya en este momento para el aprendizaje de los deportes. Tienen varias materias. Fundamentos de la enseñanza de los deportes, tendría que darles, marcarles cuáles son las orientaciones para que los chicos aprendan los deportes, y después tienen práctica deportiva 1 y práctica deportiva 2, donde tendrían que ver detalladamente todas estas cuestiones que nosotros señalamos que sería lo más indicado en cada momento del desarrollo motor. Bien, ¿alguna duda más? No sé si contesté, Agustín, tu pregunta. Léanlo, Sí, gracias. léanlo porque está muy interesante ahí detallado cómo se hace cuando yo quiero enseñar un deporte. Igual detallado, está muy sintético. Porque piensen, insisto, eso está hecho pensado en que ustedes tienen materias específicas que se dedican a estos temas. Bien, ¿algún otro tema más? ¿Alguna otra consulta más que quieran hacer sobre este periodo de 9 a 11? Les digo, esta es una edad hermosa, hermosa. Para trabajar con los nenes hacen... El único problema con este grupo es ¿qué pasa con el bullying? Ese es el tema en este grupo. La discriminación que se puede generar entre ellos. Pero después, si tienen experiencia motriz previa y uno los organiza, los incentiva, les enseña, aprenden todo. Están de buen humor, se llevan bien entre ellos. Uno puede establecer normas y las cumplen. Es un momento de la vida para alguien que trabaja en el campo de la actividad física y el deporte, es hermoso. De lo único que hay que estar muy atento es de qué pasa con los que no rinden. Porque nosotros no trabajamos solo con futuros deportistas. Nosotros trabajamos con personas y tenemos que promover el disfrute por el moverse. Entonces no podemos permitir que los que son habilidosos les hagan sentir a los que no son habilidosos o al gordito o al que no le gusta que no sirve o que hace acá. No, eso no se puede permitir. No se puede permitir. Si alguien está con sobrepeso, tiene que disfrutar y moverse más que nadie. Entonces, ¿en qué lugar se para un entrenador permitiendo situaciones de discriminación? Y por supuesto, no las tiene que permitir de los niños, y estaría haciendo un ejercicio inadecuado de su profesión si hiciese algún comentario a algún niño o alguna niña que lo hiciese sentir discriminado, que el que lo hiciese sentir discriminado fuese el entrenador, ¿no? No quiero decir barbaridades porque después quedan grabadas, pero bueno, ese es el único riesgo, porque además son hipersensibles y entonces uno puede marcar el futuro de alguien por un comentario que desacredite su capacidad de ejecución, ¿no? Así que ese es el único riesgo. Después para trabajar es un grupo hermoso, hermoso, hermoso. Si uno le gusta lo que está haciendo, establece una buena relación o sea, los roles claros, quién es el profesor, cuáles son las normas que hay que trabajar, de qué manera se van a comportar entre ellos, esta idea de que todos somos parte de un grupo, nos tenemos que ayudar, estamos acá para aprender, disfrutemos lo que estamos haciendo, bárbaro. Así que
Ojalá les toque en algún momento trabajar con con esta edad de los nenes porque es muy gratificante. ¿Mm? Bien, ¿algún otro comentario? ¿No? Dejo de compartir. Acá estamos, quedamos solos, ¿eh? Nos abandonaron todos. Gracias, Belén, gracias, Toma, gracias, Agustín, gracias, Brenda, gracias, Sebastián, y gracias, Maru. ¿Algo más? ¿No? Muy bien. No, Dejo profe. de-